De acuerdo, ahora en el siguiente video vamos a explicar y vamos a entender de una mejor forma los tipos de datos que se utilizan en C. En C tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, para definir un tipo de dato entero, o sea, esto quiere decir que un número este valor solamente, bueno, esta mejor dicho, esta variable entero solamente recibe valores enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número que sea un número cerrado, un número que no tenga punto decimal, va a ser un entero. Si nosotros le pasamos otro tipo de valor, pues no lo va a aceptar, porque solamente recibe enteros. ¿Cuál es otro tipo de entero? Bueno, un entero también puede ser negativo. Podemos tener -15, -10, incluso cero podemos tener aquí, un 10. Todo este tipo de datos los vamos a poder almacenar en nuestra variable que tiene este tipo de asignación, que es int, que es de integer, del inglés. Entonces tendríamos aquí, si por ejemplo quisiéramos imprimirlo, por cierto, para correr nuestro programa en Dev C++, le tenemos que dar clic aquí o podemos hacer en su defecto F11. De esta forma vamos a ver que se ejecuta nuestro programa y nos imprime el número 10. Esto es un tipo de dato, que es el tipo de dato entero. La, se imprime con la i, porcentaje i, que es de integer. También tenemos el tipo char, que este es de carácter. Este tipo de dato puede almacenar cualquier tipo de carácter. Por ejemplo, pongamos la C y nosotros ponemos aquí la C y ponemos carácter. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora, pero vamos a ponerle aquí otro abajo. Aquí abajo ponemos C, ponemos carácter. Vamos a ver que nos imprime la C, 10 y C. Simplemente que hay que ponerle aquí un salto de línea, o bueno, en su defecto un espacio, y de esta forma vamos a ver que imprime el 10 y el C. Ahí como podemos ver tiene el 10 y el C. Ahora, ¿qué más tipos de datos existen? También existe el float o double en su defecto. El flotante lo que nos va a ayudar es para, por ejemplo, tener números con punto decimal. En este caso vamos a ponerle 20. Si nosotros imprimimos este valor, el flotante, tenemos que imprimirlo con porcentaje F. Entonces, como podremos ver al ejecutar nuestro programa, nos va a aparecer 20.0005, 20.5000. ¿Por qué? Porque tenemos que limitarlo a cuántos valores. Por ejemplo, aquí podemos ponerle que solamente imprima dos valores. Y de esta forma tendríamos, bueno, aquí vamos a darle un espacio para que se vea bien. Como podemos ver aquí, nos imprime el 10, la C y después 20.50. ¿Por qué? Porque estamos tomando el valor flotante. ¿Qué pasa ahora? También tenemos otro tipo de valor flotante que es un poco más grande, que es el doble. Este valor flotante lo que nos va a hacer es tener una certeza, una proximidad más cercana cuando manejemos valores decimales. Por ejemplo, podríamos tener un valor que tiene muchos decimales, por ejemplo, puede ser también el número pi. Este tipo de dato pues necesita muchos más valores, muchos más números después del punto. Es por eso que se utiliza el doble. En este caso, si nosotros lo ponemos así, podríamos imprimir el doble. Como vemos aquí, aparece el double. Bueno, vamos a imprimirlo así para que sea mejor. Como podemos ver aquí, se imprime el double. Aunque bueno, creo que aquí no sé por qué se está imprimiendo con T. Esto es por el integer. Mm, Aquí me parece que igual se puede utilizar la F. Sí, como vemos se utiliza la F y de igual forma funciona. Entonces, también, aparte de este tipo de datos, tenemos uno que es el boolean o bool. Este tipo de dato es para condicional, un verdadero o falso. Este tipo de dato recibe un false o un true. Como podríamos ver, nosotros vamos a imprimirlo utilizando, bueno, una cosa que se me olvidó mencionar es que cuando vamos a utilizar boolean tenemos que utilizar esta librería, que es la librería de booleanos, que incluye C para manejar los booleanos como tal. Este tipo de valor pues solamente recibe falso o verdadero. Si nosotros quisiéramos imprimir el valor de verdadero o falso, vamos a ver que nos va a imprimir o un 0 o un 1. En este caso nos va a imprimir un 0. Como vemos, nos imprime el 0, que significa que es falso. Si nosotros lo cambiamos a true, vamos a recibir un 1, que significa que es verdadero. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber si es verdadero o falso, imprimiéndolo.
Y bueno, como tal también tendríamos otros valores. Por ejemplo, tenemos long int, que esto es más que nada para recibir valores más grandes como entero. También tendríamos algunos otros valores, como por ejemplo punteros o el tipo void, que esto significa vacío, que no retorna nada. Esto más que nada para funciones, pero eso lo vamos a ver en los siguientes episodios. Por ahora vamos a utilizar solamente estos tipos de datos. También existen otros tipos de datos, por ejemplo el string. Sin embargo, C no maneja directamente el string, sino hay que convertirlo de alguna forma. Y de eso vamos a hablar en siguientes videos. Por ahora, quédense con esto y espero que les haya gustado y se haya entendido bastante bien. Nos vemos en el próximo video.